Dios le bendiga a todos en esta preciosa noche. Dios bendiga a cada pastor, cada ministro, cada evangelista. Dios bendiga a las damas. Dios bendiga a todos los jóvenes a nivel mundial. En esta preciosa noche queremos entregar un mensaje totalmente profético. Y este mensaje, si es verdad, que debe ser escuchado por los evangelistas, nuestros colegas, pastores y ministros y evangelistas que les gustan las profecías, ya que es un mensaje sumamente delicado. El tema se titula ¿Cuáles son los escogidos que van a ser salvos y cuáles son los días que van a ser acortados por causa de los escogidos del Señor? Vamos a tener la palabra del Eterno leída en el libro de Joel, capítulo 2, verso 11, y leemos en el nombre de aquel que murió en el madero, por usted, por mí y por toda la humanidad, su nombre Yahshua HaMashiach, su nombre Jesús el Mesías. Leemos. Y Yahweh dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Yahweh y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? En esta noche, para nosotros poder conocer cuáles son los escogidos de Dios, hay que conocer primeramente 5 requisitos indispensables para una persona ser escogido como hijo de Dios o ser escogido como aquellas personas que desde la fundación del mundo hemos sido escogidos para la salvación a través de las Escrituras. Primer requisito: para una persona ser escogido o ser hijo de Dios, primeramente tiene que hacer tesubá, un arrepentimiento digno delante del Eterno, y luego ser bautizado como uno de el segundo requisito para ser una persona escogida para la salvación. Y vamos a mostrar cada una de esos requisitos. Vamos a mostrarlo por profecía y según la Escritura, como está revelado. Primeramente, en el libro de Lucas, capítulo 24, verso, vuelvo a repetir, Lucas, capítulo 24, del 44 al 47, dice las Escrituras: después de la resurrección del Mesías, él reunido con sus apóstoles, dice las Escrituras: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y dice las Escrituras que le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos, dice Yahshua HaMashiach, dice Jesús el Mesías. Ahí estamos entregándole a cada pastor, a cada ministro, a cada evangelista y a toda la humanidad en general los requisitos indispensables para ser escogido por el Eterno y los requisitos para ser hijo de Dios, incluyendo para ser salvo. Dice las Escrituras, corroborando lo que dijo Yahshua, en el libro de Lucas 24, 44 al 47, lo dice también en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 43
hablando Kefa, hablando el apóstol Pedro, él dice, refiriéndose a Jesucristo, a Yahshua Hamashiach, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyere recibirán perdón de pecados por su nombre, corroborando lo que termina de revelar el apóstol Pedro. También Rashaul, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 6 versos 3 y 4, él dice, juntamente crucificado con el Mesías en el madero para muerte en el bautismo, porque si Cristo murió y resucitó, así también nosotros moriremos y resucitaremos en el día postrero. Estamos mencionando el arrepentimiento y el bautismo no solamente como señal, sino como requisito para ser hijos de Dios y para ser elegidos. Y por ende, para confirmar el plan de la salvación. El otro requisito es recibir el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuanto el Adón, nuestro Señor, os llamare, y vosotros sois testigos. Dice las Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 2, del 38 en adelante. Otros de los grandes requisitos para ser escogido y ser hijo de Dios es cuando nosotros escudriñamos las Escrituras. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio, dice Yahshua Hamashiach. Otro de los requisitos es especialmente cuando se está hablando de la santidad. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Y eso está revelado y codificado en el libro de Romanos 6:22, que cuando nosotros ya hemos dejado el pecado y hemos sido constituidos hijos de Dios, pues nosotros debemos como fruto vivir una vida agradable a Dios a través de la santificación y por fin y por último la vida eterna. El otro requisito fundamental es invocar su nombre. La Biblia está revelando en el libro de Isaías, en Isaías 52:6, hablando el profeta mesiánico, y él dice, porque en el antiguo pacto todas las profecías que se estaban profetizando en su mayoría era para los Aharí Hayamín, para los últimos tiempos, para los últimos días finales. Por eso dice Isaías 52:6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, y por esta causa, porque aquí yo mismo que hablo, Yahweh Sebaot, voy a estar presente en la tierra. Yahweh Sebaot habla claramente y él dice que va a estar presente en la tierra para que el mundo conozca su nombre. ¿Cómo podemos confirmar que cuando nosotros creemos y revelamos e invocamos su nombre somos salvos? Está codificado en Hechos 4:12 y dice las Escrituras a través de Rashaul, el apóstol Pablo, él dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y para corroborar de ser hijo de Dios y escogido, está codificado en Juan 1:12, él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ser escogidos de Dios, hijos de Dios a los que creen en su nombre. Si no creen en su nombre, no son hijos, sino criaturas de Dios. Como el tema del mensaje se titula ¿cuáles son los escogidos de Dios para la salvación?, le mostré
cuáles son los requisitos para ser escogido. Ahora vamos a mostrar al mundo los días que fueron acortados, que van a ser acortados por causa de los escogidos. Para conocer el tiempo de los días que van a ser acortados, porque está codificado en todas las escrituras, primeramente tenemos que conocer cuál de estos tres eventos será manifestado primero. Será manifestado la venida de Cristo, será manifestado la gran tribulación o será manifestada la ira. Vuelvo a repetir de forma inversa. ¿Va a acontecer la ira? ¿Va a acontecer la gran tribulación o la segunda venida de Cristo? Vuelvo a repetir de otra forma. ¿Va a ocurrir la gran tribulación, la ira o la segunda venida del Mesías? Vamos a revelarlo por las escrituras, porque todo debe ser mostrado por las escrituras, sin sacar el texto de contexto y sin interpretar las escrituras, porque eso está revelado en el libro de Segunda de Pedro 1:20, que todas las escrituras de los profetas no es de interpretación privada y que ninguna profecía ha sido traída por voluntad humana, sino que ha sido revelado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, para que el mundo y los escogidos podamos conocer a Dios, podamos conocer el plan de Dios, pero a través de las escrituras y revelado por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. Vamos a ver, vamos a iniciar para saber cómo está codificado en el libro de Apocalipsis, que no es un libro cronológico, sino entrelazado, y lo vamos a mostrar ahora que no es cronológico. En una de las secciones para la gran tribulación están revelados los sellos, pero la gran tribulación va a comenzar o a iniciar a partir del tercer sello. Tercer sello, cuarto sello, quinto sello. Y cuando llega al quinto sello, luego llega al séptimo sello y desde ahí hace una pausa, abre un paréntesis. Hay otros eventos en las escrituras, porque no lo voy a revelar ahora, sino cuando vaya a revelar el libro de Apocalipsis completo, si el Eterno nos da vida. Luego que se completa el séptimo sello, entonces hay un evento, y luego hay otro evento, y luego comienza lo que la Biblia determina las 7 trompetas. Comienza la número 1, trompeta número 2, trompeta número 3, trompeta número 4, trompeta número 5, la número 6, y cuando termina la 6 hay un paréntesis, hay otros eventos, hay otras secciones, y luego comienza en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, del versículo 9 al 17, y habla de la séptima trompeta. Y también cuando comienza a hablar de la séptima trompeta, a Johanán se le muestra una gran visión y Juan ve una gran multitud de todas las partes del mundo, de todas las naciones, de todas las tribus, lenguas, pueblos, y él ve esa gran multitud y él se sorprende, pero dice las escrituras que mientras él está mirando la visión, hay un anciano que comienza y le hace una pregunta a Johanán con signo de interrogación, y le dice a Johanán, ¿cuáles son esas personas vestidas de ropas blancas que está mirando?
Juan le dice, yo no sé, tú lo sabes, Señor. Vuelvo a repetir, ¿quiénes son esos vestidos de ropa blanca? Johanán le responde, solo tú lo sabes, Señor. Y la voz le responde a Johanán y le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas con la sangre del cordero y la han emblanquecido. Yo quiero que pongan mucha atención a estos textos en el Apocalipsis, porque como el Apocalipsis no es cronológico, sino que es entrelazado, vuelve y habla especialmente más abajo en el contexto y dice que cuando comience especialmente la séptima trompeta, esa séptima trompeta es la trompeta final. Cuando sea tocada, el misterio de Dios se va a consumar como él lo anunció a sus siervos los profetas. Luego de esa sección, entonces nosotros nos trasladamos al libro de Apocalipsis 11, del versículo 9, del 15 al 17 en adelante, y vuelve y habla de el séptimo ángel y vuelve y habla de la séptima trompeta y está hablando de cuando vaya a ser reunido y todas aquellas personas que vayan a ser reunidas van a estar delante del trono de Yahshua HaMashiach. Eso está codificado en Apocalipsis 4:2, donde dice la Biblia que Juan vio, y lo que Juan vio fue un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Quién estaba sentado en el trono? Eso lo revela Apocalipsis capítulo 7, verso 17, que el que estaba sentado en el trono es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él es el Melechizedek, el único Melechizedek en el Malhut de los Samaín. Él es el único justo y rey que está sentado en el trono. Luego le demostraré en otros videos que hay una sola deidad y uno sentado en el trono, y le diré quién está sentado en el trono. Para seguir, habla la profecía en Apocalipsis 10, del capítulo 5, del 5 en adelante también, y vuelve y habla de la séptima trompeta. Vuelve y habla del séptimo ángel que toca la trompeta y se está refiriendo especialmente cuando el misterio de Dios se va a consumar y cuando todos van a estar delante del trono, porque Él ha vencido y ha tomado toda su cabot, toda su gloria, como está establecido en el libro de Apocalipsis. Esas mismas revelaciones ahora está codificada en el Brit Hadashah a través de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17, y vuelve y revela y habla de la séptima trompeta. Vuelve y habla de la última trompeta que será sonada cuando vaya a ocurrir el arrebatamiento de los vivos, que en el hebreo le llaman Naxar y también le llaman en griego Jalpazo, pero la palabra rapto no está escrita en la Biblia. Eso viene del latín raturo y por eso no está escrita en las escrituras. Lo que está escrito es arrebatamiento de lo vivo para el cuerpo ser transformado, y también los muertos en Yahshua HaMashiach, cuando vayan a resucitar y escuchen la voz de Yahshua, también sus cuerpos van a ser transformados. También vamos a hablar, si ya hablamos de la gran tribulación y ya hablamos de lo referente a la séptima trompeta, ahora vamos a hablar de la ira del Señor.
en el libro de Joel, capítulo 1, versos 14 y 15, habla de la ira. Y en Joel 2:11, donde leímos, está revelando que el ejército de Yahweh completo, que es muy grande, va a recibir la orden de Yahshua HaMashiach para que comience las 7 copas de la ira, que va a ser derramada entera sobre la tierra. Pero cuando vaya a ser derramada entera sobre la tierra, le voy a dar una gran noticia, una buena noticia a la humanidad y a los pastores y ministros, que cuando se vaya a producir la ira, ya la iglesia del Señor no estará en la tierra. Lo puedo confirmar al mundo y lo puedo volver a confirmar no solamente por el Tanat, sino también en el Brit Hadashah y en la Torah. En Primera de Tesalonicenses 1:10 dice que desde los cielos, desde los Samaín, el Señor, el Eterno, que resucitó de entre los muertos, Él nos librará y nos guardará solamente de la ira venidera. Por eso está codificado en el libro de Apocalipsis 3, capítulo 10, que por cuanto hemos guardado la palabra de su paciencia y no hemos negado su nombre, Él también nos guardará y nos librará de aquella ira venidera, porque déjeme darle un dato: la gran tribulación abarca hasta la ira del Eterno. Escudriñolo en todas las escrituras, que la gran tribulación abarca hasta la ira, pero nosotros no estaremos en la ira, porque eso fue lo que el Eterno, lo que Abraham le habló a Yahweh. Y es verdad que estará el justo con el impío, y Yahweh, que es justo, le confirmó que el justo no estará con el impío, porque Dios prometió salvarnos y Él nos salvará. Él nos va a salvar porque lo que Él promete lo cumple. Dice las Escrituras en el libro de Primera de Corintios 15, Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 y 52, la misma revelación de Primera de Tesalonicenses, y vuelve y habla que el mismo Señor, el mismo Adón, con voz de mando, con voz de trompeta y con voz de Elohim, Él sonará el shofar, la 7ª trompeta. Eso es shofar, y eso se va a producir en la fiesta de Yom Teruah. Yom significa totalmente alarma y Teruah significa día de alarma. Lo puedes poner al revés o al derecho y significa voz de alarma. Significa una trompeta. Cuando suene la trompeta es que el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a su siervo los profetas en el antiguo pacto, y se lo reveló solamente a 2 profetas, a Johanán, y también se lo reveló a Rashaul. Se lo reveló a Johanán en los textos que los revelé, y se lo reveló a Rashaul en Primera de Corintios 15, 51 al 52, y Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Pero también hay otra revelación donde nosotros podemos corroborar en el libro de Matillahu, en el libro de Mateo, capítulo 24, versos 29 al 32, y dice la Biblia que después de la tribulación de aquellos días, dice la Biblia que no solamente el sol va a dejar de dar la luz y el sol se va a convertir en tiniebla y la luna dejará de dar a luz, no tendrá lumbrera y las estrellas van a caer, sino también dice en el contexto que después de ese evento
aparecerá en los Samaín la gran señal, y esa señal es la señal del Hijo del Hombre, el Ben Gadahán, cuando vaya a descender en su segunda venida, y está corroborado en Zacarías capítulo 14, verso 4, que ahí Yahshua pondrá sus dos pies en el monte de los olivos. Quiero invitar a todos los pastores y ministros, a nuestros colegas, a que vayamos a escudriñar Zacarías 12, del 1 al 10, y Zacarías capítulo 14, del 1 al 14, y eso es lo que conforma la segunda venida del Mesías, sin temor a equivocarme. Y para terminar, el que va a venir con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, es el que está revelado en Zacarías 14:9, porque vendrá como Rey de Reyes y Señor de los señores, para arrebatar a los escogidos y librarlos de la ira venidera. Dios le bendiga, Dios le guarde. Buena noche.